This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Mga Noticias. Klase na cuantos eskwela na syudad suspendido este día. Ciudad el experiencia siempre mal tiempo hasta mañana. Mag-bottled water ya encontra estancao de Sagwe na Vitaliano Agan Avenue. Problema de basura y utilities na syudad incluido na mga-challenges del investment and promotion para invita mga negosyante na syudad. Cada 2 años renewal del business permit hindi asigun posible. Este porción tal lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticias de Chabacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas, queridos vivientes de la ciudad. Yo soy Albert Luna y este es el Dateline Zamboanga. Klase na cuantos eskwela na ciudad suspendido este día por causa na mal tiempo en dirantes madrugada. Aquí el report ni Marites Espartero. Por causa con el mal tiempo, cuantos mga eskwela na syudad, ambos elementarya e sekundarya, iya kansela ang mga klase para na prekosyon a segundal mga estudyante. El eskwela elementarya del Santa Maria disdi kansela con el klase, apenas pa lang yung eksperyensya con el puerte aguacero y viento en antes aga, asegun con el head teacher Loida Fabian. Si Fabian niya abla, ta sigura lang asegun na eskwela hindi po na perwisyo kung mga estudyante como igual na cosa ya pasada del otra semana siguiendo na yung mas piho el tiempo. Yakan sila man asegun kung na klase pero ta continua syempre el alternative delivery mode na mga estudyante. Yakan sila perkasa del inclement weather so tamira kami el safety del mga bata but this cancellation in coordination with Barangay Kapitan di aton tina Santa Maria. So after kami, prioritize kami el safety del mga bata pati del mga maestra as well. But still in modular delivery el kuandiamon el klase. Na eskwela sekundarya stand-alone na Don Pablo Lorenzo Memorial High School o DPLMHS, diyakan sila tambien kunal klase por kasa kunal mal tiempo. Asegun kunal assistant principal na DPLMHS, Albert Villanueva, ya decidió principal kansela kunal klase kay ta konsiderara el eskwela kunal seguridad del mga estudyante. Igual na cosa pasada del pasaw semana, mucho magarama del Pono Elia Quebra, ityan na magawire de kuryente y reventa. May man asigun face-to-face class pero ta continua syempre edukasyon por medio na alternative delivery mode. With the reason kay we do not want to take the risk, no? And foremost, el keregot kami el safety del mga bata before anything. And just like last week, yan kita problema tamin akin na school, ya quebra el mga rama, ya rebenta el wire. So, el di amon, all we thought kay baka chenia tamen like ko sa pasa de otro. But el di amon is we will not going to stop learning, no, el delivery. We only shifted, no, to alternative delivery mode. Semejante también a razón niya dala el principal del stand-alone na Don Pablo para na seguridad del mga estudyante. Si porque decidí sila kansela ko na klase siguiendo mucho del mga estudyante ta están na mga lugar taman avenida. Due to unpredictable weather condition and most of our students are living in prone area which is in a flooding area kasi marami sa estudyante namin nakatira doon sa Kabatangan, dito sa Santa Maria, and our decision is well coordinated with the barangay officials. I would like to clear that walang suspension ng classes but meron kaming shifting of modalities. Nag-utilize kami ng asynchronous and modular so that learning will still continue in the respective house of our learners.
Mientras tanto, el GCHS Main no hay declara suspensión o cancelación del clase. Ya nilang asegun miscommunication asegun con Pacifico de la Cruz Hijo, el administrative officer del eskwela. El instruksyon asegun del principal akil mga bata no hay paandar na eskwela, numas ya asegun anda kahit takay ulan. Akilos magay alkansa ulan iimya muha, pwede bolbe, pero akilos na maga-classroom siya, estaya lang. Mientras observa ko ng tiempo, kay hindi man también ta pwede predikta ko ng tiempo na aura. Sigyon doon ay mas mag-estudyante kabaya bolbe, yaman daya lang usa ko ng module para kontinua siyempre, el studio mas kinakasa. As instruction and as policy, si tasel suspension, tang coordinate kita kunal barangay chairman tamen del komunidad para at least tiene collaboration. So este cosa pasara, doon medyo tiene miscommunication, ya se sale, kaya bla suspend. So once ya uyal mga estudyante, so sabi man to. So mga tiempo, tase tiene meeting diretso el MLD aton principal kunan mga grade level curriculum para asipasa kunan mga subject teachers, advisor para learnings ng mga bata maski niya bolbe ay tiene pa rin, no? So usa kita LDMD aton module, mga module type or whatever, no, through GC. So, no hay man suspend, hacer claro, no? Pero we are very critical when it comes to malo tiempo. Test Espartero, Dateline Zamboanga. Dos Low Pressure Area o LPA, el ya entra na Philippine Area of Responsibility. Asigun kal weather forecaster del Pag-asa 9, Jason Albaya. Uno LPA na este parte del Cagayan y tiene pa chance kina tropical depression. Kaya mulang ese noche, ya kina este tropical depression Dante, dentro del 24 ora. Mientras el 1, talipa parte na Central Luzon y tiene este grande chance kina también tropical depression. Na Mindanao hindi afectado del LPA pero ta afecta el Southwest Monsoon o el Habagat pero tahala con el low pressure area asigun para mas experiencia con el aguacero el ciudad este día hasta mañana. Y medyo tarde asigun el aguacero posible el cancelación del klase asigun kun Albay. So meron tayo dalawang low pressure area po na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility natin. So dito sa Mindanao hindi tayo directly affected ng low pressure area. So nakaka-apekto po yung Habagat po. Hinihila nito ang low pressure area natin yung Habagat po. So medyo cloudy tayo ngayong araw po and tomorrow. So if medyo mas mahaba po yung experience natin na paulan po is possible po yung mga class suspension po. Mientras tanto, yaman build up el tráfico Alinaagan Avenue intersection Campaner ayer aga. Después que puede observar el news team el grupo del City Engineer's Office talina costado del sidewalk para alina atrás del Ateneo de Zamboanga University La Purísima Campus. Aquí galeta continúa el grupo la limpieza del desagüe que ya manda hace el mismo alcalde Kimmer Olaso como preparación na epekto del ulan. El makaspanta amo que ya enfrenta mismo na team del City Engineer's Office el manada mga bottled waters o galon de agua que no hay mas magalaman, estangkaw na dos palang mga manhole. Y escucha hasta el news team con el manhole, iya pwede kami personalmente mira, este mga galon ta continua abuya na kanal. Tiene pa aquí mga galon que tiene laman seco rugby. Siguro na personahe sa City Engineer's Office, este el klase de basura, el manada ta pwede sila saka recubri desde el centro del pueblo. El continúa según este de la limpieza na centro del pueblo y conducir el regular o hace regular con este el mga limpieza. Problema de basura y utilities na syudad incluido ng mga challenges del investment and promotion para invita ko ng mga negosyante na syudad. El report ni Marifita Mayo. Yaable el Secretariat del Investment Board del Investment Promotion Division, Raisa May Fernandez, que tiene cuantos problema el ciudad que ta afecta na investment promotion del ciudad. Asigun kun Fernandez, ta incluye aquí na mga problema el basura y el poor utilities del ciudad. Yabla si Fernandez, uno del mga cosa ta considera el un negosyante antes pone di su negosyo aquí na ciudad. Por eso habla si Fernandez, debe darle atención con el gobierno local.
for us to be able to qualify or successfully sell our city, no, we have to resolve some problems na may kita tan focus such as garbage, utilities data, connectivity, no, for us to be able to give a seamless experience to our investors. Ari kita aregla. Pero asugun kun Fernandez a mediante con este mag-aasunto, tiene siempre cuantos maga-negosyante el tadale di ila confianza para invertir di ila negosyo aquí na syudad. Actualmente tiene según dos magagrande negosyo el esperanzao abrir na syudad, pero no hay lang pa nombra si Fernandez con este dos maga-establecimiento. Asugun kun Fernandez, taman aplaya estos aura con el incentivo tadale el gobierno lokal con maga-negosyante quien tapone di ila maga-negosyo aquí na syudad. Ta-evaluaya según aura el investment board con el aplikasyon de este dos investor. Na investors during the term del former administration yan, recognize kita or dali and grant kita na dos, si SMCT and si Allied Corrugator. This time around tamen, under the new administration, sana kita to also for, pending for evaluation so that they will be granted incentives. And na the aton evaluation this time around, si Councilor Ray will also be part of the evaluation panel. Asugun kun Fernandez, tiene también inisyativo el gobierno lokal para darle incentivo con maga-negosyante quien pone con di ila negosyo afuera del 7-kilometer radius del ciudad para mande-congest con el centro del pueblo. Tali según este integrated na propósito investment code del ciudad, pero no hay según este pasa y queda ordinanza durante el pasado administración. Pero grande según su confianza que puede con este darle atención el Konsehal del Distrito 2, Ray Bayoging, siendo parte ahora si Bayoging del Investment Board como él el chairman del Committee on Trade, Investment and Industry na konseho lokal. We also discussed together with Councilor Ray el mga possible updates na previous investment code. El last investment code di aton, ano ba, SEPO de 2003 pa. So it's about time to update kung sa kita pwede dali na daton investors. We can also explore other updated active industries in the city para ma-recognize naman kita po nila no, what incentives are due to them. So we have a lot of ideas. Thankfully tali si Councilor Ray para man spearhead ko na sa akin na committee na City Council. Uno del maga-consultant di Bayoging, si JV Faustino Yaabla, kaya ay dali con este atensyon el konsehal por medio del maga-lehislasyon. That is precisely why we want to revisit ese incentive code di aton. Kay dol, yabato, tan-encourage kita, el mga negosyante anda afuera na siguro na 7-kilometer radius, but it's not happening, no? Chene man siguro, pero hindi siguro as fast as we want it to be. So baka nisisita ganigat kita man take a second look kung ese investment code di aton, which under the committee di Councilor Ray Bayuging, I think we will be able to do that. Kung man proposed changes or addition or omission na kaya kita ase alya, we will Sir Ray will submit it to the City Council, and then mira kita, we will go from there. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Iabla el Business Permit and Licensing Officer del Gobierno Local Benji Barredo que hindi posible el cosa quiere propone el Konsehal del Distrito 2, Ray Bayona Bayuging, para ya cada 2 años el renewal del business permits na syudad. Asigun kun Barredo estipulado ese na ease of doing business, un ley nacional que cada año debe taasay con el renewal del mga business permits, itakumpli también con este el Gobierno Local. Puede lang kasugun ase con este cada 2 años si amenda con el mismo ley el Kongreso. Itakorda ya habla si Konsehal Bayuging para asaya lang kada 2 años el renewal del business permits na syudad para dali resuelyo con el mga negosyante na gastos. That there is a provision in the Republic Act 11032 that provides that the business permit should be 1 year. And yan resolve ya kami, and yan agree ya kami di Sir Ray na for now it is 1 year.
El siguiente na mga noticias. Presyo del pescado na Tianguis subido. Hindi bastante el medicina na cuantos health centers na syudad. Cuantos barangay ta prepara otra vez na posible mal tiempo efecto del habagat. Estangkaw agwa na tugbungan ta sufri mga residentes. Otoridad ta continua conducir rescue operation na mga mendicants na San Jose Road. Este y otros noticia después de cuantos aviso. In 5, 4, 3, 2, 1, MPBL otra vez, aquí na Zamboanga. Man alboroto kita para con el diaton Sikat Zamboanga, Family's Brand Sardines, Huga, kontra con el Abra Weavers. Na July 26, 2025, na Zamboanga City Coliseum. Bawat bayan ay sumasaya kapag may labay nagkakaisa. Luzon, Visayas, Mindanao, basketball na. First game, San Juan Knights versus Ilagan Cowboys. Sikat Zamboanga, Family's Brand Sardines versus Abra Weavers. Get your free tickets now. Man alboroto kita. MPBL Elimination Round. This is presented to you by Congresswoman Kat Chua, in cooperation with the City Government of Zamboanga. Honorable Kimer Adan T. Olaso, City Mayor. This is also brought to you by 4, 3, 2, 1, MPBL na. TV11, the official TV partner. Family's Brand Sardines. Magic 95.5 and IFM 96.3, the official radio station partner. MPBL in Zamboanga. See you there. 5, 4, 3, 2, 1, MPBL na. Pasalubong ng bayan! Rich, smooth, creamy. Sabaw. My new choice. Donkin Ice Preve. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because Budget-Wise Paso Bulong is now open. Budget-Wise, pasok sa budget. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because Budget-Wise Paso Bulong is now open. Budget-Wise, pasok sa budget. Di man araw-araw na nakangiti, ilang beses na rin tayong humihindi. Di na mapilang ang ating mga tampuan. Away ba't di natin di na namamalayan? Babalik pa rin sa yakap mo, ulit-ulitin man. Nais kong malaman mo,
Dunkin' time. Anytime is Dunkin' time. Okay, it's tea time. Craving. Me too. We're connected to Dunkin'. There's nothing like us. There's nothing like Dunkin'. Pasalubong ng bayan. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, la mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. Subido y ahora el precio del mga pescado alinatyangue del centro del pueblo. Anunciado del TV11 es la aga tabla que mga matambaka y subía el precio na más de 200 desde el 100 para 150 langa. El tamban ta mantener na 50 pesos al kilo. Yellowfin subido na 170 para 200. Tulingan 150 para 160, mientras el caballas sale a 150. El pusit ya también a 200 pesos. El pescado piedra talin 200 para 250. Es el poco subida na presyo tiene que hacer según la condición del tiempo como efecto del habagat. Hindi bastante el medicina na cuantos health centers na syudad, dakil report di Marites Espartero. Por causa con el mal tiempo, hindi pwede evitar siya ni kienta enferma y mga pobre vivientes na syudad ta esperanza pidi medisina na mga health centers na di ila mga baryo. El problema lang siya na mga health centers, no hay stocks del mga medisina. Como este mal tiempo, el Santa Maria Health Center, muchos stocks del prophylaxis para na prevención del leptospirosis, pero no hay asegun amoxicillin. Asegun con el midwife 3 Alani Marcelino, como este matiempo ulan-ulan niya también y mucho mga lugar na barrio, el taman avenida o ta estanca el agua. Por eso, ta necesita aquellos tomaya con el doxycycline y amoxicillin para firmini el enfermedad siguiendo. El prophylaxis ta puede tomar edad 18 años hasta 59 años. Mientras con el mga menor de edad y senior citizens ta dali toma el amoxicillin dentro na 7 días. So, part tiene kami ma'am supply doxycycline. Si tiene mga abilida, el mga vivientes de Santa Maria, aware ya sila, once tan baha, tanda sila kina health center, tapi dialek sila kanamon el doxycycline. Tiene kami doxycycline, 18 to 59 years old. 2 tab single dose, sinuay sila irida. Pero si tiene sila irida, 1 tab 2 times a day for 3 to 5 days. Amoxicillin below 18 years old, 3 times a day for 7 days. And amoxicillin capsule, senior citizen, 1 cup 3 times a day for 7 days. Mientras tanto, na San Jose Gusto Health Centers no hay mas asegun available medisina kontra leptospirosis kaya akabay asegun distribuhi na mga gente del pasaw semana por causa con el fuerte aguacero y experiencia el ciudad. Asegun con Emily Pescadero, el midwife del mencionado center. Di alcaldía, tiene kasi kami mga evacuees, kaya subida amon agua, ya pwede kami dali doxycycline, for prevention para na leptospirosis.
Siya dali kami ng mga evacuees, siya tamin siya kalor, pero si amok si Silinoy kad kami ara ma'am. Pero si nay kami stock ara out of todo gad ma'am, diya sa paracetamol noy maya, pero since the inventory asi taga coming ya ma'am. Puwera kunal amoxicillin i-prophylaxis noy tamin available maga paracetamol el maga maintenance medicine este tiempo siguiendo taman inventorio pa el nuevo administrasyon asegun. Test Espartero, Dateline Zamboanga. Asustado ya también cuantos vivientes de la ciudad después que hampas fuerte ulan y viento esta lang madrugada por causa ng epekto del habagat. El Pag-asa taabla que tiene ya también low pressure area hace fuerte halada por el habagat y taleba fuerte ulan na ciudad. El Lamar asigun eleva otra vez fuerte Maria de la ciudad. Mientras magabajuro lugar, posible el subir también el agua, siendo tamanlingas también el mga residentes con el posible epekto del fuerte ulan kanila. El Pag-asa tabla que del más temprano que debe o se llama que alto el chansa de fuerte ulan el habagat na Zamboanga Peninsula. Mientras tanto, bien perwisyo según el sitwasyon del cuantos mga residentes quien está ali na waling-waling drive na barrio de Tugbungan. Hindi mas asigun tasika el agua na di la camino por largo tiempo. Tiene asigun sila miedo con el leptospirosis por causa tamanpon del agua. Sigun con Señora Carmen Manuel, nervia pa sila por causa con el kondisyon del tiempo. Un rato ulan lang, tas subin seguidas el agua, ita entra na di la Casarias. Pero ang tubig dito, sus, grabe ang pasok galing dun sa Rio. Ang tubig, kaya nga, tinaas yung ano ng anak ko kasi yung hapit na talaga maabot yung ano ng kontador, ay yung ano ba, yung outlet ng ano, pagbaha dito. Ang tubig hanggang dito, pag pumasok dyan. Masking ganito, ma'am. Pumapasok talaga yan tubig doon sa loob namin. Lalo na ito dito lahat, lubog yan sa tubig. Otoridad ta kontinua kondusir rescue operation ng mga medicals alina Pueblo. Il report di Emil Tuban. El autoridad ta kontinua kondusir rescue operation para rikuhi con el mga mendicans alina San Jose Road en Anteaga. El personal del Compact y el Task Force Ordinance junto con el City Social Welfare and Development Office, yaman rescue con el 2 pamilya con 10 individuals alina Johnston Street na San Jose Road en Anteaga. El City Social Welfare and Development Office ya recibe reklamo con el mga dueño del terreno onde ocupa este mga mendicants. Kahit queda basura el lugar, iya queda pa fire hazard. Así con este mga mendicants ta ocupa sila con este lugar, kaya manda kanila bisya el dueño del tierra, pero no puede sila habla si quién el dueño del lugar onde sila planta casa. Con este mga mendicants ay liba kanila na mendicant center na Kulyanan para al propio disposisyon. Del otro mes ya tenekema alina di ila lugar, kaya mampelyahan el maridable y el marido ya pone fuego con el su casa. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Super combo. Isang ice coffee. Mas ganda na lang, ma'am. Thank you. Can't get enough for today? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos. And 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos. And 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong Bayan.
Roasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. En la Niña, amo si Aba el temperatura na Oceano Pacífico. Ocurre cada vez termina el Niño y está dentro de 9 meses para un año. Mga posible efecto de la Niña na diferente sector de agrikultura. El destrozo ng mga siembra por causa con el fuerte viento y aguacero. Tatarda krisi el mga siembra. Sumi mga pantano y irrigasyon. Presencia de peste y enfermedad ng mga siembra. Cambio na cosechas o produksyon de la mar. Posible afecta con el siembra, enfermedad o muerte de mga animal. Está preparado y alerto. Sale informado na cambio del tiempo. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, la mga asunto que tiene a hacer con el ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV 11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos aquí na Dateline Teleradio. The magic of radio. Here we go! This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. Kuantos negosyante taman difisil sa ka-business permits. Si Cosa Aldila Rason, sabi kita na report ni Marifi Tamayo. Yaman Junta este día el Consel del Distrito 2, Ray Bayoging, con el Business Permit and Licensing Officer del Ciudad, Benji Barredo, y Secretariat del Investment Board del Investment and Promotion Division, Raisa May Fernandez. Junto con Bayoging, el disudos mga consultant, kanda Pichiwi y si JV Faustino. Ya discuti durante el Junta si Pakimodo puede más mejora pa con el sacada del Business Permit na Ciudad. Asugun con Bayoging, aunque ta cumplia el ciudad con el ease of doing business por medio del implementación del BOSS o Business One-Stop Shop, tiene pa siempre cuantos mga negosyante na ciudad el ta reklama que taman difícil según sila hace el proceso del sacada del Business Permit. Este según el cosa relata con él el mga negosyante durante el sujunta na sector de negosyo de más temprano. Actually,
Este meeting yung kanila ahora is the result of our series of meeting with the businessmen. Ireklamay sila kanamon, tarda sa mga permits, que por aquel, bira-biral papel, que por aquel. That's the reason why, yan makita ko ng mga experts, ko sa baste. So kay kere kami uno-uno, on del problema, kilay kita resolve unese. And how we will support that with an ordinance. Asugun ko ng Business Permit and Licensing Officer del Ciudad Benji Barredo, fronto lang el proceso del sacada del Business Permit si completo el requerimientos del un aplicante. Takadalang según el aplikasyon tarda si hindi completo el requerimientos del aplicante. Si habla to el system de aton, if everything is okay, if assumed okay dito yung mga papeles, documents, clearances, in 15 minutes, pwede kita man issue a business permit. This was evaluated by ARTA during 2024 when we had our EBOS, wherein, if you remember, we were commended by no less than the ARTA Secretary Perez. We went to Zamboanga to commend our EBOS system. Asugun kun Barredo, tiene bottleneck na sakada del mga requerimientos igual na Bureau of Fire Protection, na building permit y otros pa ahensya o oficina que parte na aprobada del mga requerimientos antes el dalida del business permit. Siguro ang mga nagrereklamo is because chinekal mga bottlenecks kita tabla. Chine mga clearances or chine mga regulatory clearances na hindi sila pwede saka because there is a problem in the siguro pwede na building permit or na occupancy permit or pwede na zoning or pwede na BFP. It depends on the situation. Asugun kun bayoging mga bottleneck el quiere eleman address por medio del mga legislasyon. Debe según el ease of doing business tiene ventaja ambos na gobierno lokal y na sektor de negosyo. Debe igual tiene buen encontrada. Yabla si Bayoging taas ele con mga serye de junta na sektor de negosyo para poder saber ko sa mga legislasyon el necesita ele introduci na konseho lokal que puede kada ventaja na gobierno lokal y na mga negosyante. Tenepakita series of meeting with other regulatory body. Isa pa lang ngayon ang nakausap natin, the licensing and the investment and promotion. No ipakita po din mang kwento kung el Bureau of Fire, alita man sangit na Bureau of Fire, na zoning, todo mga businesses aligayot naman aray na zoning. Kung sa pakita po di as eli, diba? We will stay like this or we will move forward. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Yaman sponsor resolusyon al Konsehal del Distrito 1, Joel Esteban, address the City Social Welfare and Development Office IPESO, Public Employment Service Office, dali job assistance kung mga undergraduate, incluido aquel magayakaba na sekundarya. Asugun ko Esteban, pwede kanila as a job order na mga trabaho donde sila kwalifikaw. Yabla si Esteban que necesita también sila mga trabaho, por eso debe también as kanila prioridad para dali el gobierno lokal trabaho. Momento pa ni Esteban que debe ta empuja el gobierno local con el se llama inclusive employment. I'm still working on this for ordinance, but for now I would like to pass it as a resolution. A resolution respectfully requesting the City Social Welfare and Development Office, CSWDO, and the City Public Employment Service Office, PESO, to honor the City Mayor Kimer Adan Olaso to provide job assistance for undergraduates, specifically those who have completed elementary basic education, and to prioritize qualified applicants for positions such as job order, support service, or general utility roles in order to promote inclusive employment in the city of Zamboanga. I so move. Yari tira el PNP o pulis na syudad que solamente sige siyempre el syudad con el standard helmets que pwede usa mga motorista hasta el mga angkas. Unoy aquí el J-type helmet, también el full face helmet. Prohibido asigun usa nutshell helmet, también no hay regulasyon kita prohibido usa helmet na syudad.
Mediante el aviso, pwede también observar ang magkakamino que hindi takuhi el mismo pulis kung ang magahente kien hindi tausa helmet, maski tausa mga natural helmets. No también na lista del proper o standard helmet, el tactical o Kevlar helmet, que tausa mayoría del mga pulis. Kita maneja motor, quiere decir prohibido también este. Un pick-up destrozado después manbangga iman baliskat na barangay Lumbangan. Takil report di Emil Tuban. Un pick-up yatene destrozo después esteman bangga yaman baliskat alina barangay Lumbangan enante madrugada. Alas 3 pasada enante madrugada, tako resale na Son Juan para na adentro porción de Lumbangan este Toyota Hilux que tamaneha si Junibert Manuel de la Cruz. Y cuando liga aquí na lugar, ya puede ele ase bangga con el ponoy palo, kaya no ele puede calcula bonamente na birada, ya tupa ele na gate del firing range, yaman bangga na poste del Samselco. Asigun con el investigador, el vehículo ya tiene destrozo y el chuper ya tiene lang contusión na cuerpo. Pulis na conduci pa investigasyon con este incidente. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Un sospechoso bagaje ya puede descubrir alina Navarro Court, Barangay Santa Maria anoche. El barangay kapitan del Santa Maria ya reporta na Police Station 7 kay tiene color green bagaje ya deha alina camino del Navarro Court, Santa Maria. El personal del bomb squad ya conduci el paneling y responde na lugar y descubri ko el bag no hay laman. Con este bag ya turn over na bomb squad para na investigador alina Station 7, Santa Maria. El pulisa aresta con el number 2 most wanted persona alina Culianan. El Station 4 Culianan ya conduci la operasyon y aresta con este si November Reyes Honor de la Castiville, Barangay Pasunangka. Este persona te enfrenta el caso de Act of Lasciviousness conduct bajo la Section 5B del Republic Act 7610 y tiene recomendado fianza de poco más o menos 200,000 de pesos para el su temporal libertad. El acusado talía na custodia del Station 4, Culianan. Taki al diaton kondisyon del tiempo para esta noche hasta mañana. Tiene también 2 mga low pressure area ta afekta con el país. Itaas este mas maporsa con el habagat que ta afekta con el diferentes partes del país como aquí na Zamboanga Peninsula. Antisipasi kung siyempre kita el mal tiempo talyaba este habagat. Amo es el diaton kondisyon del tiempo para esta noche hasta mañana. Este si Albert Luna Tabla, el tiempo sin descanso, el cambio. Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung Bargata Butter, saka dalawang bestseller na cake. Okay, sir. Super combo. Isang ice optional. Next window na lang, ma'am. Thank you. Cuando. Este día, ¿cuántos escuelas en la ciudad el suspende la clase por causa de darle poder al gobierno local con el maga principal de la escuela decidir si necesitaba suspender la clase en la escuela o hindi? Ese por causa con el aguacero, con viento y experiencia también en la ciudad en durante madrugada que efecto del habagat ng Mindanao. Hindi asagun igual la sitwasyon ng mga lugar, por eso mismo el principal debe decidir si no hay face-to-face classes o tiene. Aparece que na mismo pueblo lang y cercano lugar donde clase ya suspende. Pero aquellos na costa oeste de esta ciudad no hay suspender clase ese día. Quiere decir, el mga bata yan na siempre la escuela y pursigi siempre di la clase. Por causa bueno el tiempo allá na di el lugar. Ventaja ya el decisión del cuantos principal para no hay face-to-face classes por causa en el school campus lleno de agua y tormento para con el estudiante cruza y camina na estancao agua y ulan. Peligro que puede elevar na di la salud por causa ng leptospirosis. El DepEd quiere también ya hacer medidas para imponer en tal caso no hay face-to-face classes, en tal caso no hay clase. Quiere también sila el mga selyama make-up classes para lang cumplir el required number of days que debe sila tiene clase. Por eso no más se espanta si tiene sábado
tiene klase la eskwela por causa na make-up classes. Buena lang, el syudad de Zamboanga hindi igual como Costa Tasos de Aura na Metro Manila, kay todo lugar ya lang naman avenida. Tormento Elvida, na di ila sitwasyon por causa el peligro que taliba, na di ila salud. Como syempre aquí na syudad, firme kita esta alerto por causa na mal tiempo que posible que tifun na mga días que viene según na pag-asa. Un poco de komentaryo lang mga bisinos para aquí na Cuando. Tell me cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana Cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y es el de aton mga noticias para este noche, Julio 22, 2025. En calor de entero fuerza del GBPI TV11 News Department, yo si Albert Luna. Habla, muchas gracias. Hasta la siguiente mga noticias. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5.